si no creyera en quien me escucha. Tomar partido, pensar, incomodar. Un espacio que invita a la reflexión profunda a cargo de la socióloga Liliana Pertugui. Si no creyera en lo que lucha. Bueno, pónganse cómodos y cómodas porque llega el momento de incomodarles. ¿Cómo estás, Liliana? Muy buenos días. Bien, muy buenos días. Es un buen día hoy. ¿Sí? No hace frío. Plantéatelo así. Plantéatelo así, claro. Nos acompañó en toda nuestra más tierna juventud. Totalmente, en realidad. Totalmente. Por eso hemos hecho tanta cosa, ¿no? Porque teníamos esa mirada. Exacto. Capaz que medio ingenua, pero positiva y buena en el fondo. Bueno, un poco de ingenuidad es necesario para poder transitar, si no. Sí. La utopía no como horizonte, sino como sentido, digo yo. Claro, para caminar. Para caminar, ¿no? Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar de soberanía, poder, democracia, derechos humanos y por ende libertades, ¿no? Mirá que tenemos hasta las 9 nomás, ¿eh? Bueno, sí, mirá todo lo que he escrito, pero ahora subrayé lo que voy a decir, claro. Pero con esta idea que tengo yo de ir como atando las cuestiones y... Para eso tenemos a Changala, que se dedica a atar cabos. Él ata cabos, ya lo escuché. Pero hacer continuos, ¿no? Para que la política y para que la vida no nos parezcan compartimentos estancos, sino que es parte, es un todo integral, holístico, si queremos ponernos místicos y místicas. Y tiene que ver, y nuestra vida tiene que ver con estas cosas en general. Y me pareció oportuno, por los acontecimientos que ya han pasado hace unos días, porque vivimos en un fragor de sucesos. Creo que lo mejor sería tener un programa de novedades, ¿no? Sí. Como un popurrí de murga, pero hecho programa. Bueno, ahí tenemos un murguista en los controles técnicos. Capaz que le podemos pedir que claro. haga una cosa, porque no das abasto, ¿no? No, pero sería mucho, ¿no? Capaz que le podemos llamar novedades para que no pasen de cierto número. Ahí va, porque si no es abrumador. Bueno, entonces dije, frente a todo esto, pero hay un tema acá que como que une todo, que es el tema de la soberanía. Y me voy a meter con eso, atándolo a todo lo que ya vengo hablando en todas las columnas, porque tengo ese hilo conductor, que es democracia, que claro. es... Y soberanía en el centro de todo. Sí, es tal cual, porque yo qué sé, es como que nos hemos olvidado de lo que hemos aprendido en nuestra magnífica escuela pública. ¿La soberanía se construye o se defiende? La soberanía cambia con los momentos históricos. No hay que olvidarse que antes estuvo depositada en Dios, luego en las monarquías. Bueno, en Europa siguen existiendo las monarquías, las han modernizado y les pusieron constitucional, pero las monarquías eran el mandato de Dios a través de un enviado en la tierra. Otros pueblos han tenido otros tipos, es decir, ¿qué es la soberanía? Es la autoridad máxima o superior que se da un grupo, una comunidad, un estado, para poder vivir, para poder convivir, para poder... Y se fija, por supuesto, reglas. También soberanía existe en las instituciones, etcétera, ¿verdad? Por eso dije, no está solamente en el Estado y no es solamente una cuestión territorial. Claro. En estos momentos menos. Claro. En un mundo interconectado, la soberanía es bastante más. Yo digo que la soberanía no es una frontera. El tema es qué valor le damos, qué características y dimensiones y cómo la defendemos, que no es una consigna patriótica solamente. Claro. Está llena de contenidos. Entonces,
ya di la definición. Rastreando este concepto, capaz que los que nos están oyendo y mirando lo sabían, pero yo no, porque yo soy así. Digo cuando no sé, quedo sorprendida. Nuestra soberanía comenzó con Artigas en el 1811. En ese momento Artigas, ¿qué dice? Que la soberanía será popular, que estará en el pueblo y no en la corona española. Una definición avanzadísima y revolucionaria de verdad para la época, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros aquí en nuestra subregión, no todos los países definieron ser independientes. Por ejemplo, Perú, ¿no? Claro. La historia de Perú está buenísima. En Netflix, que la gente que no quiere leer libros, véala, que está bastante fiel a la historia. Define que no se va a separar la élite limeña. Brasil, viene Pedro I con toda su corte, se instala en el Brasil, y es emperador, ¿verdad? De Portugal para acá. Bueno, entonces definir que íbamos a ser independientes e instalar la soberanía política, que fue la primera que tuvimos, con esas definiciones, que además le pone más carnadura en las instrucciones del año 13, ¿no? Hay que leer eso. 2 años después dice, bueno, pero además va a haber a esta soberanía política, la vamos a dar la legitimidad de que sea una república, una provincia federada, junto con otras. Y no vamos a depender de ningún poder central. Es decir, nosotros estamos ya desde el 1811 teniendo una particularidad de soberanía que muchas, es más, en Argentina, Belgrado, Pueyrredón, Rivadavia, todas esas avenidas, ¿viste? Que recorres cuando vas a Buenos Aires, y algunos nombres más, pero me acuerdo de esos. Querían instalar una monarquía en Buenos Aires, porque en ese momento la monarquía era un poder respetado. Ahí vemos cómo la soberanía se asienta en el poder y toma la forma de acuerdo a su momento histórico. En ese artiguismo de 1811 me hiciste acordar a falta y resto. ¿Cuánto hay de la Revolución Francesa? Hay más de la Revolución de Estados Unidos. Más de la Revolución de Estados Unidos. Sí. Artigas, hay que preguntarle a los historiadores. Yo soy una aficionada y atrevida en esto, pero sí he leído mucho. Yo creo que hay mucho más porque en ese sentido la Revolución de Estados Unidos tiene énfasis en estas cuestiones, ¿no? Está bueno recordar. Estados Unidos, cada provincia, cada estado tendrá su autonomía, ¿verdad? Y en eso se basó más. Que no quiere decir que las libertades y depender de ninguna monarquía, del poder de la corona, no tenga que ver con la Revolución Francesa. Es decir, son las revoluciones del momento. La de Estados Unidos es anterior, ¿verdad? Claro. Entonces, me dejaste pensando con lo de Pedro I, ¿no? Porque como yo vivo cerca, allí en Millán tenemos Coronel Raíz para un lado. Coronel Raíz del otro lado. Claro, y Pedro I. Joven. Y Pedro, sí, tal cual. Pedro I vino con toda su corte y se instaló en Brasil. Claro. Y bueno, y los limeños, la élite limeña dijo que no. Claro. Que no se iba a independizar. Después fueron, ¿no? Bolívar y Manuelita Sanz, que tuvo mucho que ver y todo eso, y liberaron junto con los criollos peruanos y los indígenas. Era muy clasista la élite limeña. Bueno, sigo, porque si no me da. Perdón, yo me quedo callado. No, me encanta esto que hacemos, pero yo escribo hojas y estudio y después no me da tiempo. Bueno, entonces, un poco de historia rápidamente. Me voy a saltear la convención preliminar, por algunas razones que después, otro día retomo. Pero quise detenerme en el 1830,
que es la jura de la primera Constitución, que retoma esta cuestión de soberanía política y que organiza jurídicamente al Estado Nacional. Y es nuestra primera Constitución y hace la separación de poderes, es decir, reafirma la dimensión republicana. Después, a principios del siglo XX, tenemos al vallismo, que continúa la tradición de la soberanía popular y le agrega la dimensión social a la que ya tenía la política y la económica. ¿Qué hace Valle? Bueno, crea las empresas públicas para tener un control sobre los bienes comunes de la República, para amparar aquello del Estado escudo de los pobres, proteger a los que menos poseían, y nacionaliza los servicios estratégicos básicos. No voy a hablar más. Me acordé solo del frigonal, por ejemplo, que hasta a esos niveles llegaba esta política, que el frigonal, ahí en el cerro, controlaba todo el tema del abasto de la carne y fijaba el precio de la carne para el mercado local, ¿no? Claro. Impresionante. Una especie de subsistencia solo en el rubro de la carne. Pero que también regulaba, porque era nuestra principal riqueza, y si, bueno, el Valle pensaría, si esta es nuestra principal riqueza, que nuestra gente acceda a la principal riqueza. Claro. Esa era una concepción. En la década del 40 y el 60 la soberanía se asienta en la industrialización, profundiza mucho más la soberanía económica y por ejemplo, protege el mercado de estábamos en la región en aquello de la sustitución de importaciones. Acá también hubo el fomento a la industria nacional. No estatal, pero sí nacional, o mixta. Recuerdo el SOI, claro, que era de la pesca, tengo unos tíos allá, tenía yo, mi familia, hizo un barco para pescar en el Cebollatí, se fundieron, aprendimos a tejer redes y todo, porque en 33 la gente no comía pescado, claro, comía capón. Claro. Pero Servicio Oceanográfico y Pesca. Claro. Que luego fue sustituido por la ILPE. Por la ILPE. Bueno, en realidad del 73 al 85 la soberanía estuvo quebrada, hubo una gran ruptura, es el golpe de Estado y la larga dictadura, donde ahí el país estuvo sumamente, bueno, como lo que sabemos, ¿no? Con la violación de todos los derechos humanos, un aislamiento internacional importante, etcétera. En el 85 recuperamos la democracia y toda esta soberanía perdida se expresa fuertemente y como que se toma conciencia de esa soberanía popular, porque la habíamos perdido, ¿verdad? Y entonces eso hace que, por ejemplo, tengamos hitos muy importantes, por ejemplo, como los dos plebiscitos que se dan en el 89 y en el 92. Esto también, repasando, dije, nunca hablamos de estas cosas y no tenemos conciencia de nuestra trayectoria, de todo lo que hemos hecho con el mismo tamaño. Claro. Que siempre hemos tenido, país pequeño, entre 2 gigas, pero hemos hecho todas estas hitos importantes y trayectorias. Entonces, esos dos plebiscitos tienen un rasgo muy particular, porque la ciudadanía impide a través del voto y con unas mayorías absolutas, porque son 72% en el de la previsión social y 73% en el de las empresas públicas, ratifica esta línea, ¿no? Es decir, la soberanía nuestra está sentada en los derechos, en el bienestar común, en la soberanía popular, en el bienestar de nuestra comunidad. En el siglo XXI, y ya termino con este raconto histórico, se amplía este proceso, este concepto, y se le agregan otras dimensiones, tecnológica, alimentaria, la soberanía ambiental. Recordemos el plebiscito del agua, ¿no? Claro. Que dice que es un bien que estará
preservado y tendrá gestión pública en la Constitución. Fue una cosa, es decir, hay una larga tradición, llega hasta el siglo XXI, esa larga tradición que empezó en el 1811 y que se fue reafirmando en cada momento histórico, salvo en la dictadura, ¿no? Entonces, este hito, estos hitos tienen que ver también con que, bueno, la gente dirá, yo estoy poniendo encima de la mesa todo esto porque me parece que hay confusiones grandes en este momento, y como no tenemos modelos a imitar en el mundo, bueno, nosotros tenemos nuestras propias hitos, pongámoslos encima de la mesa para hacer lo mismo, primero para recordarnos que fuimos capaces también en tiempos muy difíciles de tomar decisiones, y a veces hay una ventaja en lo pequeño, es decir, podemos, mientras el mundo se tiraba bombas, nosotros hacíamos, sin perder nuestra dignidad, nuestros principios y lo que nosotros mismos habíamos construido. Eso me parece muy importante, por eso lo traigo arriba de la mesa. Hay confusión, bueno, ¿qué hemos hecho antes? No hay modelo, ¿a quién vamos a imitar? Claro. Entonces, en realidad esto es un continuo histórico que no está exento de paradojas, pero también para ver si esas paradojas y cuáles son los límites de nuestra soberanía actual. Eso siempre es importante saber cuáles serán, pero si no las discutimos, y si no confiamos en nuestra ciudadanía, que es donde está asentada y ha estado siempre asentado, salvo en la época de la dictadura, la soberanía, que es la autoridad, que es el poder, que es las formas que toma el poder en cada momento, ¿no? Según necesidades, contexto, entonces por lo tanto situada históricamente. ¿Qué pasa sí hay paradojas? Entonces yo pensaba, bueno, incluimos la soberanía ambiental, pero hoy las potencias nos dicen que hay que hacer prospección en los mares territoriales para encontrar petróleo, y es una paradoja, porque nosotros tenemos una matriz, hemos cambiado nuestra matriz energética y somos ejemplo en el mundo, pero de afuera, es decir, estamos violando nuestra soberanía. O por lo menos vamos a discutirlo, ¿no? ¿Cuál es el límite? O la soberanía alimentaria, ¿no? Cuando dejamos de producir, yo no digo que hay que producir, estoy diciendo que estas son las paradojas, que estas son las discusiones, y no andar como perrito faldero atrás de lo que nos dicen de afuera. Nunca hicimos, siempre lo tuvimos en cuenta y siempre pusimos todo encima de la mesa para tomar las medidas necesarias, los límites necesarios para seguir defendiendo nuestra democracia, nuestras libertades, nuestros derechos humanos, porque la soberanía alimentaria, por ejemplo, tenemos soberanía alimentaria cuando traemos casi todo o tenemos cosas de afuera. El mundo globalizado también lo dice. No sé si es posible no tener cosas de afuera, productos de afuera. Claro. Pero lo grave es, por ejemplo, lo de las ollas populares. No que haya ollas populares, está bien la solidaridad, pero que esas 200 y pico de miles de uruguayos que no comen en su casa, comen en no tienen soberanía alimentaria, es decir, no son libres, no tienen el derecho de hacer su comida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros apelamos con un miedo tremendo, que es lo que yo veo, cuando la vieja política imperialista vuelve, que es la vieja del garrote que ya hemos hablado en otras columnas, es de verdad. Claro, ustedes dirán, pero son los que tienen el poder, pero yo me hago otras preguntas. ¿Y será que si no nos compran más arroz, porque nos subieron los aranceles, nosotros dejaremos de existir? Por lo menos preguntémonos y consultémonos nosotros, los uruguayos reunidos, los orientales reunidos. Eso digo, porque así lo hemos hecho desde 1811. ¿Tenemos las herramientas para hacerlo? Ay, claro que sí que tenemos las herramientas. La democracia, nosotros tenemos un sistema que se basa de verdad en la consulta permanente, en el voto. Los uruguayos somos gente que confía en su democracia y deja un pedazo de su
de su soberanía popular, porque cada uno de nosotros tiene soberanía y da su pedazo de soberanía, lo deposita en sus representantes, porque antes le dijeron obviamente que iban a hacer tales cosas, y a través del voto nosotros depositamos esa confianza. Pero tenemos consultas populares, por eso traje lo de los plebiscitos, que qué importante, ampliaron y fortalecieron nuestra soberanía. La participación en el debate y la discusión, ¿cómo que no vamos a tener? Somos 3,5 millones. Podemos consultarnos todo lo que queramos. Sí tenemos claro para dónde o qué es lo que queremos implantar y cómo va a ser nuestra existencia en los próximos años. Difícil en el mundo, muy difícil, pero yo creo que hay que volver a esas cosas y, por ejemplo, en la diplomacia, volver a nuestra diplomacia histórica, puesta al servicio del siglo XXI, ¿verdad? Entonces yo digo, así como Valle pues formateó la conciencia interna del Uruguay, Herrera, miren lo que voy a decir, me van a matar porque justo con el acto, pero esto es lo que hemos sido. Entonces, no hay que tirar con el agua del baño al bebé, hay que poner todo al servicio de nosotros, de avanzar, de estar lo mejor que podamos, de acuerdo al contexto histórico, de acuerdo a nuestro tamaño. Entonces, Herrera fue el que nos planteó no a la intervención y fue uno de los precursores de eso. Y yo estoy de acuerdo con eso. No, así hemos sido. Volvamos a nuestra diplomacia histórica, que además ha generado espacios de solidaridad activa permanentemente, y Uruguay es reconocido por eso, porque nosotros no tenemos ni minas de oro, pero el valor nuestro. Algunos dirán que están las vacas, yo digo que está nuestra gente, desde Artigas para acá. Entonces, claro que necesitamos gobernabilidad, pero la gobernabilidad es una ecuación que tiene que ver con nuestra democracia, con cómo nosotros hemos construido nuestra forma de estar arriba de esta tierra y de relacionarnos con el mundo. Y tiene que ver con nuestra forma de la soberanía, que es la forma en que hemos decidido que sea el poder. Entonces, porque ahí está anclado el origen del poder, que es un origen popular, lo votamos, ¿verdad? Que eso es lo que lo legitima al gobierno, que es votado por la mayoría. Si los gobiernos no cumplen, y bueno, les retiro mi pedazo de apoyo, de soberanía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hay que ejercer la democracia? Es exactamente en estos términos, para mí, ¿no? Lo que yo creo. Hay que ejercerla fortaleciendo la democracia, confiando y apoyándose en la ciudadanía, porque históricamente se ha hecho así, porque no existe soberanía donde otros ajenos a nosotros o extranjeros u otros intereses toman las decisiones fundamentales de nuestra vida, porque no hay que entregar nuestros recursos naturales, estoy diciendo, que no quiere decir no comerciar cosas, comerciar siempre con todos, pero sin sumisión, ¿verdad? Entonces, cooperar sin renunciar, dialogar con todos y sin convertirnos en satélites. ¿Por qué? Porque si hacemos todo, porque esto es lo que hemos hecho, salvo en la dictadura. Y en la dictadura luchamos clandestinamente, muchos uruguayos y uruguayas, y resistimos y pagamos, siempre lo digo, porque todo está unido, no hay compartimentos de tal. ¿Para qué? Para estas cosas. Para que la gente coma en su casa, no sea excluida y tenga soberanía. Estas son las cosas que tenemos que estar todo el tiempo. No quiero hacer una autarquía, quiero retomar a la autodeterminación, a la no intervención, a la no alineación dentro de nuestras posibilidades, pero con discusión, con confianza en la ciudadanía, con cómo hemos sido desde 1811 hasta ahora. Y termino, porque empecé con Artigas. ¿Qué nos decía Artigas? Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Por favor, creo que es esto
para mí son ejes fundamentales para abrir discusiones que necesitamos dar para no terminar siendo, no sé. Bueno, me golpeó la mesa. Ay, perdón. Muchos mensajes saludando el espacio y a Liliana. Y vamos de alguna manera después a seguir con Soberanía, porque vamos a estar entrevistando una vez que finalicemos con tu columna, con la gerente general del Banco de la República. Bueno, y vaya si el Banco de la República tiene que ver con nuestra soberanía. Tiene mucho que ver con nuestra soberanía, por supuesto que sí. Y lo hemos defendido siempre. Así que creo que en esto no va a haber discordancia, por supuesto con ella, pero en la ciudadanía. Porque yo sí lo que veo es que hay como en estos momentos una cuestión, que yo siempre la digo en las columnas, o hay algo que la ciudadanía, que nosotros no sabemos y nos tienen muy amenazados. Me acuerdo de alguien que me dijo, voy a tomar agua y ahora no me animo. Yo dije, no se preocupen que a nosotros nos envenenan el agua. Porque yo creo que hay que hacerse esas preguntas. ¿Vamos a desaparecer? ¿No nos van a comprar más carne? Y bueno, buscaremos otros mercados. Pero que si confiamos en la gente, si hablamos con la gente, si escuchamos, si somos explícitos en nuestra estrategia, que es lo que no veo, los uruguayos y las uruguayas hemos respondido. Por eso traje toda esta larga historia de continuidad soberana. Te despido con el mensaje de, no sé, Festeves, que dice, por favor, este programa lo tiene que ver el Consejo de Ministros que se reúne hoy. Gracias, que lo mande. Que lo mande cuando esté colgado, que se lo mande a los ministros. Gracias. ¿Nos reencontramos en 15 días? Sí, claro. Muchas gracias. Prepararemos algo más.